Hola, buenas tardes. Hoy, día 20 de octubre de 2020, en Valencia, vamos a entrevistar a Carmen Soriano, una maestra que ha ejercido más de 42 años. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción. Ella acabó la carrera en junio de 1977 y empezó a trabajar el 9 de enero de 1978 en el Colegio Municipal Padre Jofre. Al acabar ese curso, realizó dos años de sustituciones en otros colegios municipales, como el Alguer. En 1981 se quedó allí como maestra interina en este colegio, y en 1989 aprobó la oposición a maestra municipal. Más tarde, este colegio cambió su nombre a Profesor Santiago Grisolía. Y por último, cabe añadir que el 13 de marzo de 2020 fue su último día como maestra impartiendo clases de forma presencial, ya que ella se jubilaba el 31 de mayo de este mismo año. Bueno, ¿empezamos la entrevista? Cuando quieras. Vale. Pues según tu experiencia, ¿cuál es el principal saber que un docente debe desarrollar para que sus alumnos aprendan? Pues mira, yo creo que en primer lugar la empatía, es decir, la adecuación a las capacidades de cada alumno. Y por otra parte, me parece fundamental la igualdad de oportunidades, entendida no como dar a todos lo mismo, sino a cada uno según sus necesidades. Yo creo que esos son dos principios básicos que las maestras y maestros debemos tener muy en cuenta. Vale, y en segundo lugar, ¿cómo ha transformado la crisis sanitaria la escuela y tu actividad docente, aunque no estés ejerciendo? Pues en mi caso ha sido muy poquito, porque sí que es verdad que en algún momento pues sí que eh, hicimos alguna reunión con los niños online y les mandaba pues algún tipo de actividad, pero vamos, no tengo una opinión sobre este tema porque no he Ya, llegado a hacerlo. claro. Bueno, ¿cuál crees que es la principal necesidad educativa de la niñez en tiempos de COVID? Pues yo creo que es importante mm, tranquilizar a los niños, porque me parece que en algunos casos para convencerlos de que no debían de salir a la calle, de que no debían acercarse a las personas, pues se les han dado una serie de razonamientos que ahora se están volviendo contra ellos, porque algunos están realmente atemorizados Claro, normal. y esto habrá que ver qué consecuencias trae. Sí. ¿Y qué futuro le ves a la LOMCE? Pues yo no sé ya si la LOMCE, la LOE o cómo se llama la ley que tenemos ahora. Sí. Vamos a ver. Yo creo que debería haber un pacto entre todos los partidos políticos, ponerse de acuerdo y no cambiar cada vez que cambia el gobierno, cambia el sistema educativo, cambian las leyes. No sé, pues si me dejas que los colegios concertados sean solo de niños o solo de niñas, yo te voy a votar o no te voy a votar, esto no puede ser. Claro, es un lío para todos al Yo final. creo que hay que hacer un pacto y en fin. Claro, Es sí, sí. que, es que yo veo que la sanidad y la educación son los pilares básicos de cualquier sociedad y la investigación científica, por supuesto. Pues sí. Y bueno, ¿por qué elegiste esta profesión? Pues es que yo no lo sé realmente. Vamos a ver. Yo soy hija única, entonces al no tener hermanos, pues donde más feliz me sentía era en el colegio, Con más niños. con más niños. Claro. Y entonces yo no he querido ser nada más en esta vida más que maestra. No se me ha ocurrido, pues no sé, hubiera estudiado, después de ser maestra, hubiera estudiado historias o historia del arte, porque me Sí. gusta. Pero bueno, pues también cuando ya estaba asentada y ya tenía mi plaza fija y tal, pues hice ciencias de la educación, pedagogía, que se llamaba Claro. antes.
pero yo no sé muy bien cuál es El motivo. el motivo. Bueno, y entonces, ¿qué es lo más gratificante de tu profesión? Pues lo más gratificante es el trato con los niños. Los niños son, no sé, o que te salude alguien por la calle y te diga, sigo leyendo. Claro. Porque durante 15 años otra compañera y yo hemos llevado la biblioteca del colegio. Entonces, incluso en los recreos, cuando nos tocaba cuidar patio, venía uno y te decía, estoy leyendo, no sé, te decía el título de un libro, Sí. porque, no sé, se ve que me veían con cara de libro a mí, y entonces cualquier tema relacionado con la lectura, Lo pues era asociaban, Carmen Soriano. Claro, claro. Y por último, para finalizar, ¿qué recomendación le darías a un profesor o profesora que empieza su carrera como docente? Pues mira, disfrutar con los niños y siendo los contenidos muy importantes, es fundamental fomentar hábitos de estudio y de trabajo. La autoestima como base de la felicidad, porque un niño que se quiere es un niño feliz. Y yo, no sé, que hagan mucho hincapié en la lectura. La lectura es algo básico. A mí nunca me había gustado estar en los cursos bajitos, pero por circunstancias un año tuve que estar en primero. Primero enseñábamos a leer. Y claro, tú le enseñas a un niño a hacer una raíz cuadrada y no le cambia la vida. Le enseñas a leer y le abres el mundo. Entonces, cuando un niño empieza a leer y te dice tomate y te mira y te dice, eso es lo que pone mi mamá en la ensalada. Y entonces dice, este niño ya sabe leer. Ya está. Y no sé, pues, Sí. pues eso, fomentar hábitos de estudio, trabajo e intentar que los niños sean felices. Un niño feliz es un niño que aprende mejor y que... Pues sí, toda la razón, la verdad. Muchas gracias por tu entrevista. Pues muchas gracias, Marta. Venga. Buenas tardes, mi nombre es Claudia y os voy a presentar a Consu. Voy a comenzar haciendo un breve resumen de su historia hasta llegar a ser docente. Con 16 años dejó de estudiar exactamente cuando iba a cursar segundo de bachillerato. Empezó a trabajar en diferentes comercios, pero siempre tuvo la espinita de haberse formado para ser maestra. Finalmente, y gracias al apoyo de su familia, se decidió a intentar y comenzó un ciclo formativo de grado superior en educación infantil. A continuación hizo la carrera de grado en magisterio infantil y posteriormente un máster en dificultades de aprendizaje. Se sacó la capacitación de inglés y la beca y bueno, cree que nunca dejará de formarse. Actualmente está trabajando en un cole como maestra de educación infantil. Bueno, buenas tardes, Consu. Buenas tardes. Vamos a empezar con la entrevista. En primer lugar, la primera pregunta es, según tu experiencia, ¿cuál es el principal saber que un docente debe desarrollar para que sus alumnos aprendan? Bueno, buenas tardes en primer lugar, y en referencia a esta pregunta, yo te diría que lo principal que un docente tiene que tener o saber para transmitir a sus alumnos es la motivación que va a conseguir despertar en esos niños para que sean capaces de absorber todo lo que les vamos a plantear. Motivación, energía, ganas, entusiasmo. Eso es lo principal que tiene que tener un docente. Muy bien, continuamos con la segunda pregunta. ¿Cómo ha transformado la crisis sanitaria a la escuela y en tu actividad como docente? Pues la crisis sanitaria creo que en el sector de la educación es uno de los sectores que más perjudicados se han visto, puesto que se paralizó todo y claro, lo que se quedó en marzo pues se paralizó. A partir de ahí los niños desde sus hogares no han podido avanzar, lógicamente, porque las familias han tenido que teletrabajar. Los que no han teletrabajado han tenido que atender en las labores del hogar, han tenido que atender a otras personas que tienen en casa. Por tanto, la educación ahí se paralizó y ha sido una consecuencia totalmente negativa
para el avance de la educación en los niños. Para el avance como profesor puede haber resultado algo positiva, porque es cierto que nos hemos tenido que formar mucho con las nuevas tecnologías, nos hemos tenido que de la noche a la mañana averiguar cómo transcribir la información que actualmente das en el aula, cómo transcribirla a través de una pantalla, algo súper difícil, y que creo que por sacar algo positivo de todo esto, podemos decir que como docentes hemos aprendido algo. Muy bien. En tercer lugar, ¿cuál crees que es la principal necesidad educativa que la niñez en tiempos de COVID? La principal necesidad educativa de la niñez en tiempos de COVID, si entiendo bien la pregunta, pienso que es que el niño necesita asistir al colegio. O sea, no se puede volver a paralizar la educación. Se ha comprobado que después de la incorporación en este nuevo curso escolar los niños vienen muy perdidos. Se ha hecho un parón demasiado grande y hay una necesidad enorme de retomar los conocimientos que se paralizaron en marzo y agilizarlos todo lo que podamos, porque es que si no van a pasar al curso siguiente con un menor nivel del que se supone que debían tener. Entonces, como principal necesidad educativa es que el niño necesita asistir al colegio, necesita tener un contacto de tú a tú con el maestro y no a través de una pantalla. O sea, que necesita la figura del docente, sí, físicamente. Sí. Muy bien. Sobre todo en infantil, que es la etapa en la que el niño necesita más apego, más contacto, más manipulación, experimentación. O sea, a través de un ordenador no se puede aprender igual que cuando estás en el aula. Muy bien. ¿Qué futuro le ves a la LOMCE? A ver, la LOMCE, es que esta pregunta, claro, yo no tengo tanta experiencia como un docente que lleva más años, entonces, por lo que yo tengo entendido, la LOMCE tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, defiende mucho las TIC, defiende mucho las lenguas extranjeras, defiende mucho que los niños que tienen diferentes capacidades, el docente sea capaz de detectar esas capacidades y las fomente. Porque evidentemente no todos somos iguales, no a todos se nos da bien lo mismo. Entonces, con la LOMCE lo que se pretende en este sentido es un poco que averiguemos qué aptitudes tiene un niño, qué capacidades, qué talentos, y a partir de ahí que los motivemos para que sigan por ese camino. Esto es bueno, pero por otro lado también tiene un punto negativo o perjudicial, porque aquí lo que estamos haciendo un poco es crear una competitividad con el resto de alumnados. Si tú a un niño lo fomentas mucho en un área, ¿qué pasa con el resto de áreas? Y luego el resto de alumnos que piensen, vale, a mí no se me dan bien las matemáticas, entonces ¿qué pasa? Que no tengo que hacer nada para seguir luchando por aprender matemáticas. Entonces la LOMCE es buena, tiene cosas buenas, pero tiene cosas que mejorar, igual que la LOE. La LOE tiene cosas buenas, cosas que mejorar, y pienso que ambas, pues eso, tienen que avanzar, o sea, tienen que mejorar. Las dos tienen, desde mi punto de vista, sus partes positivas y sus partes negativas. Claro, de hecho las dos están vigentes actualmente, porque las dos tienen sus pros y sus contras. Vale, continuamos con la quinta pregunta. ¿Por qué ejerces de docente? Pues como has explicado bien al principio con mi breve introducción en el currículum, siempre fue algo que yo quise hacer. Vocacional. Este trabajo es vocacional totalmente, porque hay que tener mucha calma, te tienen que gustar mucho los niños. Es que es muy típico decir esto, es vocacional, tienes que tener mucha paciencia, pero es cierto. Es que luego ha habido profesores que una vez han estado ejerciendo se han salido porque no han sido capaces de gestionar sus propias emociones. Entonces, ¿cómo van a conseguir que los niños gestionen esas emociones? Por tanto, lo mío es totalmente vocacional. ¿Qué es lo más gratificante de tu profesión? Pues lo más gratificante es ver a los niños cuando entro al aula y se ponen a sonreír y a llamar mi nombre porque he llegado, porque están súper contentos de verme, la energía que ellos me transmiten. Eso es lo más gratificante, la alegría que tienen cada día, porque es que ellos nunca están tristes. Entonces, eso es gratificante. Tú puedes tener un mal día, pero llegas al aula y todo se te olvida. Muy bien. Y por último,
¿qué recomendación le darías a un profesor que empieza su carrera como docente? Pues mi recomendación, bueno, relativa, porque yo también acabo de empezar, pero visto lo gratificante que es esto, yo la recomendación es que luchéis por vuestros sueños y hasta que no consigáis ejercer de esto no paréis, si realmente es lo que os gusta, porque os vais a dar cuenta de que os va a hacer muy feliz, os va a llenar mucho esta profesión. Bueno, pues muchísimas gracias, Consu, ha sido un placer y... Bueno, el placer ha sido mío, gracias. Muchas gracias.